Buenos días amigos, bienvenidos a Objetiva Comunicación Creativa, en este espacio de reflexión para los grandes temas nacionales y el análisis para usted, que es el ciudadano de la calle. Y como saben, en este espacio, que es tu asesor legal, queremos tratar un tema que creo es importante para darle certeza jurídica a los actos que tenemos como ciudadanos, que es el régimen conyugal. ¿Qué es lo que implica cuando uno se casa? ¿Cómo debe uno determinar si debe ser un régimen de separación de bienes o si debe ser de sociedad conyugal? Y para eso el licenciado Juan Enrique López Ruiz, abogado de la Notaría 116 en la Ciudad de México, nos va a abordar el tema. Licenciado, gracias por aceptar la invitación a Objetiva. Y bueno, platíquenos para dar certeza a otra actividad del ciudadano de la calle. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo debe uno de tener esto? ¿Qué criterios debe uno utilizar para decidir qué sociedad va a tener uno para pues, el resto de su vida, ¿no? De acuerdísimo, licenciado. Muy buenos días a usted y al auditorio. Es importante comentarle a nuestra audiencia, primero vamos a hablar muy brevemente bueno, ¿qué es un matrimonio? Un matrimonio es una unión de dos personas que se unen precisamente para hacer una vida en común, en donde ambos se procuran respeto, igualdad, ayuda mutua. Ya la ley como tal no habla como antes de una unión de hombre y mujer, etcétera, etcétera. Ahora ya los códigos civiles se han ido adaptando en este sentido. Ahora, lo importante o lo que vamos a ver dentro de nuestro estudio en cuanto al matrimonio es más bien el qué régimen matrimonial puedo yo aplicar. Para efectos teóricos, tenemos tres regímenes matrimoniales: la sociedad conyugal, la separación de bienes y podemos hablar de un tercer sistema que sería un sistema mixto. Ahora, ¿cómo puedo yo optar por uno o por otro? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, señor licenciado, en este punto entramos a las famosas capitulaciones matrimoniales. Cuando la gente llega a la notaría y uno les pide, a ver, señores, tráigame su acta de matrimonio y tráigame sus capitulaciones matrimoniales, le diría yo que un 95% de los clientes no saben de lo que uno les está hablando, ¿no? Dirán, bueno, sí, aquí está mi acta de matrimonio, pero capitulaciones matrimoniales, ¿eso qué es? Entonces, vamos a explicarles muy brevemente. Las capitulaciones matrimoniales es un pacto que celebran las personas que se van a unir en matrimonio o que ya están unidos en matrimonio y que forma, digamos, el estatuto que va a reglamentar los intereses que tengan pecuniarios dentro del matrimonio. En estas capitulaciones matrimoniales, los cónyuges van a fijar las condiciones a las que están los bienes o van a estar sujetos los bienes presentes y los bienes futuros que se adquieran durante durante el matrimonio, los efectos que el matrimonio va a tener respecto de dichos bienes y incluso la forma en la cual se van a administrar los mismos. Un tema histórico, muchas veces la administración quedaba a favor del esposo. Ahora la administración de los bienes radica en ambos cónyuges, salvo que exista un pacto en contrario. Ahora, vamos a hablar un poquito de las, digamos, de las distintas características que tiene tanto una sociedad conyugal como una separación de bienes. Es importante que nuestra audiencia distinga o tenga conciencia de los efectos que tiene una y otra de las formas de regir su matrimonio. ¿Por qué? En el año 2000 hubo una reforma en materia civil en la cual, el 25 de mayo del 2000, en la cual se indicaba que matrimonios contraídos bajo el régimen de sociedad conyugal a partir de esa fecha, de mayo del 2000, 25 de mayo del 2000, en donde uno de los cónyuges adquiriera bienes, ya sea por donación, por herencia, por legado o por don de la fortuna, independientemente estén casados por sociedad conyugal, el bien pertenecía exclusivamente al cónyuge que los adquiría. ¿Por qué comento esto, licenciado? Porque llega a ser de suma relevancia en las operaciones que formalizamos en la notaría, porque es comúnmente creído por nuestra audiencia y por nuestros clientes que cuando un bien es adquirido durante la sociedad conyugal, ya sea que se lo hayan regalado, lo haya comprado, lo haya heredado,
pues todo el mundo piensa que esto pertenece en común a los dos cónyuges. Es muy importante distinguir en qué momento se adquieren los bienes, cuándo se contrajo el matrimonio, y para estos efectos yo me voy a remontar al caso de aquí de la Ciudad de México. Matrimonios a partir del 25 de mayo del 2000 que se hayan celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal, si alguno de los cónyuges adquiere bienes por herencia, por donación, legado o don de la fortuna, le van a pertenecer exclusivamente al cónyuge que los adquiere. Es decir, no tiene que hacer copartícipe al esposo o a la esposa en cuestión. Esto es importante para las operaciones que llevamos en notaría, traslado de dominio, donaciones y demás operaciones que se formalizan ante la fe del notario. Ahora, vamos a hablar un poquito de la sociedad conyugal. La sociedad conyugal se puede adoptar antes de celebrar el matrimonio o bien durante la celebración del matrimonio. La sociedad conyugal se va a regir por lo establecido en las capitulaciones matrimoniales y va a incluir los bienes que se adquieran durante la sociedad conyugal, o incluso también la ley prevé que los propios cónyuges puedan aportar a la misma sociedad conyugal los bienes que ellos ya tenían antes de casarse. Entonces, la sociedad conyugal, digamos, nace al celebrarse el matrimonio y puede comprender los bienes que teníamos antes de casarnos o incluso los bienes que teníamos, más bien que se van a adquirir durante la vigencia del matrimonio. Las capitulaciones matrimoniales en donde se pacte que se va a tener una sociedad conyugal, ¿qué deben de contener, licenciado? Y esto, digamos, para que nuestra audiencia sepa que existe efectivamente este documento y que es importante conocerlo. La forma de las capitulaciones matrimoniales, en términos de ley, se pide nada más que sean por escrito, o sea, no reúne una forma particular en escritura pública, a menos que se le haga copartícipe al cónyuge o se le transmitan bienes inmuebles que sean susceptibles o bien necesarios llevar a cabo su escrituración en un instrumento público ante notario. Pero por lo general, la única forma que exige la ley es una forma escrita, puede ser un escrito privado, y le reitero a la audiencia, la única forma que la ley establece o solicita o pide que se haga, que sea en escritura pública, es cuando entre los cónyuges se están haciendo, digamos, copartícipes o se están haciendo transmisiones de derechos reales que caigan sobre bienes inmuebles. Ahora, dentro de las capitulaciones matrimoniales que incluyan la sociedad conyugal, ¿qué se tiene que señalar? Bueno, en este documento que normalmente viene anexo en las actas de matrimonio que indican que están casados por sociedad conyugal, se agrega una lista de bienes pormenorizada que cada uno de los cónyuges va a aportar a la sociedad conyugal. Les reitero, pueden ser bienes que hayan adquirido con anterioridad o incluso señalar ahí mismo que van a incluir también bienes que se adquieran durante la vigencia del matrimonio. En cuanto a los bienes, si hay cónyuges que quieran aportar lo que ya tenían ellos cuando estaban solteros y lo quieren aportar a la sociedad conyugal, tienen que señalar en una lista pormenorizada los bienes inmuebles, el valor que consigna cada uno de ellos y en su caso si está un objeto o no de gravamen alguno. También tiene que señalar dentro del mismo listado de las capitulaciones matrimoniales los bienes muebles que de igual manera se van a aportar a la sociedad conyugal, una nota también y señalar pormenorizadamente si existen deudas a cargo de alguno de los cónyuges, si la sociedad conyugal va a comprender los bienes únicamente de los cuales sean propietarios los cónyuges o también los productos que generen dichos bienes. ¿Quién va a administrar los bienes de la sociedad conyugal? Como lo decía, la ley señala que la administración radica en los dos cónyuges, salvo que existe un pacto en contra. Es decir, los esposos pueden señalar abiertamente que ya sea el hombre, la mujer o alguno de los dos cónyuges que sea el que administre únicamente la sociedad conyugal. También es importante señalar en la misma sociedad conyugal las bases que se van a tener para liquidarla. Es decir, al momento de terminarla, puede darse o hacerse un cambio durante la celebración, durante el matrimonio, es decir, de ustedes pactar desde un inicio que va a ser sociedad conyugal y en un momento puede pactarse previamente y decir, ¿saben qué? Ya no vamos a seguir por sociedad conyugal y vamos a continuar el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes. ¿Eso qué implica? Que tienen que establecerse muy claras las bases para liquidar la sociedad conyugal. De igual forma es importante precisar, en términos de la reforma que les comenté del 2000,
señalar dentro de las capitulaciones matrimoniales de la sociedad conyugal si los bienes que adquieran los cónyuges por herencia, por donación, por don de la fortuna, van a ingresar a la sociedad conyugal o, como lo establece la ley, van a pertenecer en exclusiva propiedad a cada uno de los cónyuges. Ahora, ¿cuándo termina la sociedad conyugal, licenciado? Cuando se disuelve el vínculo matrimonial, es decir, cuando existe un divorcio por voluntad de las partes, que existe una sentencia que así lo indique, o la propia ley señala algunos supuestos en donde alguno de los cónyuges caiga en una situación de quiebra, exista una negligencia para la administración de los bienes que forman parte de la sociedad conyugal, o incluso alguno de los cónyuges realice una enajenación de bienes sin el consentimiento del otro cónyuge. En esos casos, digamos, terminarían la sociedad conyugal. Brevemente les voy a platicar la separación de bienes. Realmente me enfoqué más ahorita en sociedad conyugal, que es cuando la gente pudiera tener, por un uso o por una costumbre, de repente la gente se casa mucho por sociedad conyugal. Incluso muchos dicen, es que, si yo no me caso por sociedad conyugal, pues se ve mal, es algo mal visto, ¿no? Entonces, ese es el primer régimen que en cuanto a las capitulaciones matrimoniales que puede optarse durante la vigencia de un matrimonio. La separación de bienes, pues, es bastante más sencilla. De igual forma, se pacta en las capitulaciones matrimoniales, puede haber un convenio durante la celebración del mismo, o la separación de bienes también puede ser decretada por vía judicial. Incluye los bienes que cada uno de los cónyuges adquieran, más bien tengan antes de la celebración del matrimonio, y los bienes adquiridos durante la misma. En la separación de bienes, muy sencillo, licenciado, cada uno de los cónyuges conserva la propiedad y la administración libre de sus bienes, incluidos los frutos, las accesiones, los productos que los mismos bienes produzcan. La separación de bienes, digamos, puede decretarse o puede tenerse en dos sentidos. Una separación de bienes absoluta. En este caso, como lo decía hace un momento, cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y propiedad de sus bienes, o una separación de bienes parcial. Aquí estaríamos hablando de un régimen mixto. Parte de los bienes podrían ser tratados bajo este estricto régimen de separación de bienes, es decir, cada quien lo suyo, y los cónyuges, por un pacto expreso, podrían indicar qué bienes son los que se van a dar tratamiento como si estuviera en una sociedad conyugal. Entonces, estos son los dos grandes diferencias entre sociedad conyugal, separación de bienes. Y por último, les comentaba, la gente puede hacer pactos dentro de sus capitulaciones matrimoniales en donde se tenga un sistema mixto, licenciado. Una parte que se lleven a cabo, se dé tratamiento de separación de bienes, y otra parte de los bienes que se les dé un tratamiento de sociedad conyugal. Es importante también comentarle a nuestra audiencia que lo aquí platicado es de aplicación local, es decir, la forma en que se rigen los matrimonios tiene una aplicación local, es decir, cada uno de los estados de la República Mexicana tiene su propia legislación en este sentido, y en ese sentido es importante, cuando comparecen ante un notario para formalizar alguna operación, llevar a cabo algún trámite, y siempre y más bien si va a ser un trámite traslativo de dominio, siempre se les pide presentar sus actas de matrimonio, y es bien importante revisar dónde se casaron, el lugar y fecha de donde se casaron, y ver las capitulaciones matrimoniales que en su caso tenían, o bajo qué régimen se contrajo nupcias. Esto porque, pues, hay estados en donde existe de cajón una estricta separación de bienes, hay otros estados donde se les da un régimen mixto. Entonces, es muy importante, cuando ustedes comparezcan con notario y presenten su acta de matrimonio, primero ver si viene anexa las capitulaciones matrimoniales, y segundo, revisar en la legislación local al momento de celebrar el matrimonio qué tipo de tratamiento se le daba a los matrimonios en caso de que no se exprese si se casaron por separación de bienes o sociedad conyugal. Ahora, licenciado, esto que les platico, ¿en qué sentido es importante o en qué llega a impactarle a nuestros clientes en las operaciones que formalizamos en notaría? En primer lugar, en las operaciones de compraventa. Recuerda nuestra audiencia que lo que les platicaba hace un momento, si adquieren ustedes bienes teniendo un estado civil solteros, pues prácticamente a la disposición de estos, aunque ustedes después se hayan casado, ya sea por separación de bienes o incluso por sociedad conyugal, le va a pertenecer la administración, y el dueño va a ser
exclusivamente la persona que las adquirió siendo solteros, sí y solo sí no se hizo una aportación expresa mediante capitulaciones matrimoniales a una sociedad conyugal. Es decir, es raro que esto pase, nos ha tocado pocos casos en ese sentido, que se haya expresado así desde un inicio: todo lo que yo tenga siendo soltero quiero aportarlo a una sociedad conyugal. Son casos muy raros, digo, es difícil que pase, pero para que nuestra audiencia lo conozca, en sentido, en la generalidad de las cosas, si ustedes adquieren un bien casados, perdónenme, siendo solteros, después contraen matrimonio, y si están casados por separación de bienes, de todas formas el tratamiento que se le da es: el dueño sigue siendo la persona que adquirió la propiedad. Si lo adquieren solteros y después se casan por sociedad conyugal, a menos que hayan hecho ustedes una aportación expresa a la sociedad conyugal, si es que sí lo hicieron, entonces sí el bien pertenece a ambos cónyuges. Si no hicieron la aportación expresa a la sociedad conyugal, entonces el bien sigue siendo propiedad del cónyuge que lo adquirió en estado de soltería. ¿Ok? Entonces, estas implicaciones que estamos comentando ahorita reúnen importancia o tienen cierta trascendencia al momento de que estamos llevando a cabo operaciones traslativas de dominio, operaciones de compraventa, o bien estamos hablando de temas sucesorios, es decir, cuando se van a adquirir bienes, ya sea por herencia o ya sea por legados, que son temas que hemos tocado yo con antelación. Ahí también es bien importante, y más que nada cuando van a hacer, digamos, operaciones mixtas. ¿A qué vamos? Muchas veces la gente que hereda una propiedad no hace el trámite necesario para adjudicárselo por temas que ya habíamos comentado, pero principalmente por temas económicos. La gente en ocasiones no está acostumbrada o no quiere hacer el gasto para poderse adjudicar un inmueble, y dice: ¿sabes qué? Me lo voy a adjudicar y voy a hacer el gasto de la operación hasta que vaya a vender la propiedad. Bueno, esto que estamos platicando ahorita de la sociedad conyugal o la separación de bienes viene a tomar una relevancia importante y fundamental en este tipo de operaciones. ¿Por qué? Como lo platicaba con la reforma del 2000, bienes adquiridos, si yo me casé antes del 2000 en la Ciudad de México por sociedad conyugal y recibo un bien por herencia, por legado, por donación o don de la fortuna antes del 2000 casado, la mitad de ese bien le corresponde a mi esposa. Si yo me casé con posterioridad al 2000 en la Ciudad de México por sociedad conyugal y adquiero un bien por donación, legado, herencia o don de la fortuna, solamente le va a pertenecer al cónyuge que lo adquiere. Entonces, si nosotros estamos hablando, en el ejemplo que ponía yo, de hacer un trámite de adjudicación por herencia y querer hacer simultánea una operación de compraventa, es bien importante revisar siempre el estado civil de los herederos, que en su caso podrían llegarse a convertir el día de mañana en vendedores. Entonces, platicamos esto, señor licenciado, para que nuestra audiencia esté un poquito más enterada, tenga un poquito más de conciencia de la importancia de optar por una u por otra forma de administrar los matrimonios, que lo hagan con conciencia, ya no lo haga ver mal o bien en sociedad. Vean las implicaciones jurídicas que esto puede tener para que les ayude, digamos, a tomar la mejor determinación el día de mañana, ¿no? Dos preguntas, licenciado. Una, sí. Si hay ahora un régimen mixto, quiere decir que alguno de los dos regímenes anteriores pues tenía algunas fallas, ¿no? O eran más complicado o no realmente más bien provocaban problemas en vez de darle certeza jurídica a una relación matrimonial. ¿Qué es lo que hizo que se optara por un régimen mixto? Y la otra es lo que usted nos dice de la relación de bienes matrimoniales cuando van con ustedes por el acta de matrimonio. Esa relación se tiene que hacer antes de casarse con un notario, se hace con el juez del registro civil, o también se puede optar por yo me caso así y después hacemos la relación de bienes. Exactamente. Mire, le contesto. Usted tiene razón, y digo, la primera cuestión es, incluso hay que remontarnos un poquito de historia. Antes incluso acuérdese que había un sistema dotal, se daba una dote para poder, digamos, sufragar los gastos producto del matrimonio, etcétera, etcétera. Era una cuestión que se daba por tema histórico, y como lo decía yo, hay una reminiscencia en el sentido de que antes, si la gente no se casaba por sociedad conyugal, pues estaba mal visto. Lo veían más, yo no diría que podía reunir ciertas fallas o no un sistema. Muchas veces también decíamos, es importante hacer
partícipe al otro cónyuge de los negocios que pudiera tenerse en la familia, pues para que se involucren todos. Pero pues obviamente hay mucha gente que dice, a ver, por ejemplo, la señora, por un tema también histórico, se va a dedicar al hogar, entonces el que va a producir va a ser todo el esposo. ¿Hay que conviene un régimen de sociedad conyugal? Bueno, pues yo diría, pues está protegiendo a la cónyuge que no trabaja. Si se hace un tema de separación de bienes, siempre está la implicación de que el día de mañana todo es de uno y el otro no tiene nada. Y de ahí la cuestión o la injerencia de querer brincar a un régimen mixto. Yo le diría en esos casos, licenciado, era más para un tema, por ejemplo, cuando habría ciertas cantidades de dinero o las familias tenían cierta posición económica, muchas veces se pactaba este sistema mixto como para decir, a ver, por un tema patrimonial de familia a la que pertenece cada uno de los cónyuges, se queda excluido, digamos, de una sociedad conyugal, los bienes que adquirió el abuelo, el papá, del lado paterno, del lado materno, etcétera, etcétera. Y vamos a meter ahora sí ya toda la canasta los bienes que se adquieran durante la vigencia o la celebración durante la duración del matrimonio. Entonces, en ese tipo de casos, sí, muchas veces las familias, cada una de esposo o esposa, excluían los bienes que ellos habían hecho como familia y se aportaba a una sociedad conyugal los bienes que se trabajaban durante la duración del propio matrimonio. Eso, es un tema que sí se ha visto, si era común. No diría yo que tenía, o sea, no me atrevería yo a ser tanta gente como decir, pues fallaba el régimen de sociedad conyugal o fallaba tanto el régimen de separación de bienes que se tuvo que optar por uno mixto. Yo diría, hay que ver cómo nos fue cada matrimonio, cómo le va, como para decir, ¿sabes qué? Sí le salió bien la jugada. Muchos casos nos toca en sociedades conyugales, señor, que las esposas, ¿no? Por ejemplo, no trabajaban, y pues la sociedad conyugal las beneficia muchísimo porque al final ellas están cubiertas con el 50% de todos los bienes que se adquirieron durante la celebración de la misma. Y en cuanto al otro tema, Liceo me comentaba que era Lo de la relación de bienes, ¿cuándo se hace? ¿Antes de casarse con el juez del registro civil o es válido hacerlo después con el notario? Puede hacerse antes de celebrar el matrimonio, estaría sujeto nada más a la condición de que efectivamente se concrete el matrimonio. Y como les decía, se puede hacer ante un juez del registro civil, incluso la ley ya faculta para que podamos celebrar capitulaciones matrimoniales también ante notario, o incluso, licenciado, las capitulaciones matrimoniales pueden realizarse ya casados durante la vigencia del matrimonio. Ahorita me voy a dedicar, ahorita estamos casados, por ejemplo, por separación de bienes, pero vamos a cambiarlo a sociedad conyugal. Entonces, en ese momento no nos separamos, o sea, el matrimonio sigue vivo, pero optamos por hacer capitulaciones matrimoniales ante notario y en donde pactamos la forma en la cual se van a administrar los bienes, cómo los vamos a regir, si va a ser con separación de bienes, una sociedad conyugal o incluso un régimen mixto. Pues muchas gracias, licenciado, por asesorarnos en este mes, el mes del testamento, por cierto, ¿no? Es el de septiembre. Sí. Y bueno, también es muy importante, ¿no? Que la gente sepa que ahora los matrimonios tienen estos 3 regímenes, la opción de 3 regímenes para decidir cómo van a administrar sus bienes, cómo los van a heredar. Y pues le agradecemos mucho, licenciado, y como siempre, si nos puede recordar dónde está la notaría y alguna dirección electrónica para usted. Señor licenciado, la notaría 116 de la Ciudad de México, que está a cargo del licenciado Ignacio Morales de Chuga, se encuentra en la calle de Río Sena 101, en la colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc. Estamos a media cuadra de Paseo de la Reforma, entre la Embajada Americana y la Bolsa de Valores. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana, de las 8:30 de la mañana a la 1:30 de la tarde, y de 3 a 5. El teléfono del conmutador es el 55 50 80 10 50 y les dejo una cuenta de correo electrónico por si existe alguna duda de este tema o de cualquier otro que a nuestra audiencia pudiera interesarle. Es jenrique_lopez@notaria116df.com.mx. Licenciado, muchas gracias y nos estaremos viendo la próxima semana con otro tema que sea importante para conocer cómo darle certeza a los actos y actividades que realiza el ciudadano de la calle. Muchas gracias, licenciado, y ustedes, amigos, recuerden que tenemos
una nueva cita para seguir tratando los grandes temas nacionales. Que tengan un excelente día. Buenos días, licenciado. Gracias, licenciado.